izenakin, eta lehenen nik eta behin, eskerrak eman antolakuntzan parte hartu dugun guztioi, batez ere Code eta Oronari ere, egin duten aportazio bai ekonomikoa eta medioekin, proiektu hau aurrera eramateko. Ikusten denez, txartelan, bada lehenengo internazional kutsuakin jadeon Code torneoa. Espero dugu gero urteetan jarraitzea. Apostu bat izan zen, batez ere gure akademia berreabiarazteko. Berreabiarazteko zatez, iaz azkenean ezin izan genuen, proiektua iaz hasi behar genuen, -18 urteekin, eta COVID-an arazoengatik ezin izan zen. Orduan, aurten, dirudienez, normaltasun kakotxen artean baten egongo gehanez, esan akademia berez martxan jarri, aurten baina dugu gogoz jarri, gure akademia, hartuko ditula -18 eta -16 urteko jokalariak. Eta nolabai, pixka bat, berme emateko eta pixka bat atraktiboa izateko ere, jokalari guztientzat, pentsatu genuen torneoa antolatzea. Non gero Patrik Orderik kontatu dugu gutxi gara bera nola izango da egitaragoa eta bar. Eta, besterik gabe, mila esker, espero dugu, betiko bezala, zaila da Euskal Herrian, eguraldeak laguntzea, baina, eguraldeak laguntzen badu eta dana ondo joko denez, espero dugu festa handia antolatzea. Gainera, detaile nabarmen bat izango da, ikuslegoa sartu daitekela partioa ikustea. Ia esanean, denboraldi osoa ikuslegoari gabe, eta aurten ja, hasieratik bermatuta dago, ikuslegoa sartuko dela, torneo hontaz gozatzeko. Buenas a todos. Este torneo es un poco la continuidad de lo que ha pasado el año pasado, que ha sido bastante complicado para todas las categorías, para entrenar, para jugar. Entonces este año, como los sub-18 han hecho un trabajo enorme, ha conseguido hacer el tercer puesto a nivel de España. Era un poco para agradecer un poco el trabajo de los entrenadores. Y a partir de ahí, hemos empezado a pensarlo. Hemos tenido un apoyo económico que es muy importante porque al final, económico y privado, insisto en esto, en privado. ¿Por qué? Porque para ser venido un equipo como el Bayona, que es el tercer equipo que saca más jugadores a nivel europeo, yo creo que es muy importante. Después el Javis también, que a nivel francés es un equipo bastante, a nivel de cantera muy importante. Y para darnos un boost a nivel de eso, ¿no? A nivel de español, a nivel de Euskadi, yo creo que era importante. Y agradezco a todos los sponsors y gente que nos ha apoyado a nivel económico. A nivel deportivo, sábado es un torneo que vamos a hacer sobre 2 días. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de minutos que los jugadores no pueden jugar en un fin de semana. Entonces, hemos repartido esos minutos en 2 días. En esos 2 días, el sábado empezaremos a las 10:30, terminamos sobre las 14. Harán 2 partidos cada equipo, de 17 minutos cada partido. Cada parte, eso es 34 minutos. Y el día siguiente lo mismo. El domingo lo mismo, empezará a las 9:30 y terminará a las 2. Yo creo que tenemos que empezar. Yo creo que es el momento, porque el rugby es un deporte minoritario en España, en Euskadi un poco menos, pero sobre todo en España. Y agradezco mucho los apoyos, porque al final el rugby es un deporte que transmite muchos valores. La gente que sea aquí piensa que es un deporte de brutos,
que hay muchos aficionados, que hay muchos, pero no es verdad. Es uno de los deportes colectivo que tiene menos aficionados en toda la temporada. Entonces, queremos demostrar también que este deporte es accesible a todos. A todos significa que si eres grande, si eres pequeño, si eres fuerte, si hay sitio para todos. Eso es importante, porque al final dentro de tu día a día, en tu vida, es importante encontrar tu lugar. Y este deporte te lo permite. Y aparte de eso, pues eso, con los equipos que van a venir, yo creo que va a haber espectáculo. Son equipos que están ya preparados, la gente lo va a disfrutar. Espero que vamos a traer una cantidad de gente dentro del COVID bastante adecuado y que la gente lo disfrute a nivel deportivo. Gracias. Primero, desde COUT lo que queremos es felicitar al Hernani Club Rugby Cartea por esta nueva iniciativa de desarrollar e impulsar un deporte que para nosotros tiene unos valores, yo diría que particularmente dos, con los cuales nos sentimos muy identificados. El primero es el trabajo en equipo y el segundo es el de una competitividad, si me permitís, bien entendida, con unos ciertos valores éticos. No vale todo para ganar y yo creo que esas imágenes del final de los partidos, de los gente que está compitiendo, abrazándose, luego yéndose a comer o a tomar los pinchos después, pues me parece que es importante y son valores con los cuales nos sentimos identificados. Además de eso, con nuestra relación con el Hernani Club Rugby Cartea pues viene desde hace unos cuantos años. ¿Y por qué? Yo creo que apoyar a la juventud, apoyar la integración, apoyar a la mujer, apoyar a todo aquel que quiera hacer deporte en general y rugby en particular, pues es un objetivo pues, muy loable. En este sentido, después de dar la felicitación por esta nueva iniciativa al equipo de rugby de Hernani, pues lo que queremos es agradeceros que nos hayáis dado la oportunidad de acompañaros en este nuevo proyecto que empieza ahora y que estamos convencidos de que va a tener un éxito importante y además longevo en el tiempo. Voy a permitirme, utilizar una expresión que señaláis en el Hernani Club Rugby Cartea, que decís que el rugby es más que un deporte, es un conjunto de valores que enriquecen a la sociedad. Nosotros somos un pequeño actor en esta sociedad hernaniarra. Llevamos más de 60 años en Hernani y nosotros hemos apoyado y apoyaremos dentro del marco de nuestras limitadas posibilidades pues a todos aquellos que quieran transmitirnos estos valores que engrandecen a este excelente pueblo como es Hernani. Nosotros lo hacemos en el día a día. Trabajamos diseñando y produciendo máquinas que vendemos en más de 60 países y estamos orgullosos de trasladar al mundo el Made in Hernani. Por ello, pues como decía al principio, enhorabuena, agradecimiento y seguro que nos veremos en el futuro con este proyecto que empieza ahora y que va a continuar de forma exitosa por muchos años. Muchas gracias.